lo que es el interior del Paseo de San Francisco se encontraban varios veleros, así como se les llama, a unas cositas de las que el agua de forma natural y espontánea salía a la superficie. Y estos manantiales fueron aprovechados y utilizados de distintas formas, ¿sí? Pero principalmente, y es cierto, la mayoría de esa agua se derramaba precisamente a través de este campo, ¿sí? Y alcanzaba el río San Francisco y aumentaba su caudal. Ya con los años, posteriormente se fueron haciendo diversas obras que permitieron el aprovechamiento y la explotación de esta agua dulce, porque principalmente tiene la virtud de ser un agua muy liviana, es decir, que no está tan cargada de sales minerales y de tanto sarro como otras, sino que el agua de aquí de San Francisco es muy apta para el consumo humano. Es por ello, ahorita vamos a pasar por allá, que en la parte norte de este paseo se construyeron unas bombas, ¿sí? Y unas cajas que permitían impulsar esa agua hacia un gran tanque que se encuentra junto a los fuertes de Loreto y Guadalupe para distribuir toda esa agua a toda la ciudad. Bueno, esta fuente fue proyectada y construida por el arquitecto Ibáñez Guadalajara, Rogelio Ibáñez Guadalajara, que fue muy famoso precisamente en los años 40 por poner de moda, digamos, por ser un principal representante de la arquitectura neocolonial, que se puso muy de moda ya en los años principalmente de la época de Maximiliano Ávila Camacho, ¿sí? En el cual se trataba de recuperar o de rehacer o revivir el estilo que combinaba lo que es la talavera, o en este caso el azulejo, con la argamasa y el pesatillo. Algunos casos son muy afortunados, otros son un poco desafortunados. Otro ejemplo de un edificio que construyó este arquitecto es el edificio Coatepec, que se encuentra a un lado de la Casa de la Felipe. También ese arquitecto construyó ese edificio y también hizo otros en el interior de la ciudad, y algunas fotografías, precisamente obra de este arquitecto, se encuentra también en nuestro grupo de Puebla Viva en Facebook. Es cuestión de que les hago hincapié ahorita, muchas fotografías ya estaban subidas, pero precisamente por esta situación del Facebook quedan enterradas o quedan hasta atrás. Entonces les invito a que cuando visiten nuestro sitio le den clic a la sección de álbumes, y ahí en los álbumes pueden observar que hay fotos que, digamos, ya están archivadas y ya están clasificadas. A lo mejor no aparecen luego en los encabezados, pero se pueden navegar en ellas, van a encontrar mucha más fotografías y más información ya de tiempo pasado. Ya nuestro grupo el año que entra pues ya cumple 6 años. Imagínense pues todo el material que ya se ha ido subiendo, que se ha ido cambiando un poquito de ubicación, pero que ahí se encuentra, ¿no? Para que también lo puedan disfrutar y sepan un poquito, pueden enriquecer un poquito más esta experiencia. Bien, vamos a continuar de este lado, vamos a pasar exactamente enfrente de lo que es el edificio de los lavaderos de Almoloya, y vamos a platicar un poquito acerca de su historia para poder continuar el recorrido. O por iniciativa propia y necesidad, pues a lavar. Originalmente estas lavanderas utilizaban toda la margen del río alrededor de lo que es actualmente pues esta pared que divide el bulevar. Bueno, o sea, originalmente de hecho el río se encontraba un poquito más hacia allá, es decir, el carril que corre con sentido de San José, digamos, hacia la parte sur de la ciudad, ¿sí? Ese era el cauce del río San Francisco. Sin embargo, cuando se hicieron las obras de entubamiento del río, pues precisamente se tuvo que sacrificar una parte de la extensión del Paseo de San Francisco y se tuvo que mutilar prácticamente donde corren todos los camiones actualmente que van hacia la Capu. Sí, esa era parte de todavía del Paseo de San Francisco. Había árboles y se encontraba una muralla que servía para contener el agua que bajaba con fuerza del río San Francisco y que pues muchas veces inundaba y dañaba los árboles, y también pues dañaba hasta cierto punto, perjudicaba a las lavanderas. Bien. En este caso, precisamente, las autoridades no hispanas, bueno, en este caso las autoridades de Puebla, no veían con muy buenos ojos que las
señoras acudieran a lavar directamente a las márgenes del río porque contaminaban el agua y también escandalizaban porque pues muchas de ellas pues aprovechaban, se quitaban la ropa y se ponían a lavar y mucha gente pues escandalizaba de que pues como en los pueblos, de hecho hay muchos lugares todavía donde se acostumbra que las señoras van a lavar y aprovechan y se bañan, ¿sí? Y aprovechan y bañan a los peques y precisamente pues llevan su vida, pero escandalizaba de cierta forma y las autoridades pues querían que existiera un local o un lugar donde se colocaran los lavaderos y hubiera cierto orden. Bien, se construyeron unos primeros baños en la margen norte del Paseo de San Francisco, pero esos lavaderos se arruinaron, sí, cayeron en desuso, ya estaban muy maltratados y hacia 1863 se clausuraron definitivamente esos lavaderos y se construyeron estos ya en un local hecho y construido expresamente para que las señoras aprovecharan el manantial que se encontraba acá, sí, y pudieran, digamos, lavar bajo techo, sin que nadie las viera, no las molestara, ¿sí? Y ellas pudieran tender su ropa en la parte de atrás. Bien, ahí donde vemos que se encuentra una escalinata, actualmente ese terreno es una parte ya digamos de propiedad privada, pero antiguamente había una plazuela que conectaba directamente con la calle de la Cruz, es decir, esta extensión del terreno llegaba hasta el otro lado de la calle y también era conocida como el asoladero de las lavaderas o la plazuela del Cirineo, ¿sí? Precisamente a finales del siglo XIX, en 1898, las lavanderas precisamente pusieron una queja al ayuntamiento porque ya el terreno se había vendido, ¿sí? Y se habían empezado a construir casas y ellas ya no tenían dónde tender, ¿sí? Ya posteriormente, con el paso de los años y principalmente debido a que hubo ya la introducción de agua potable en la mayoría de las viviendas a partir de 1908, pues digamos que la frecuencia con la que las lavanderas venían a lavar pues se redujo drásticamente. Aún en los años 60 pues mucha gente todavía venía aquí acostumbrada a venir a lavar, sí, pero ya el número fue decayendo a tal grado que pues quedaron abandonados, ¿no? Actualmente pues se conservan y forman parte pues de este complejo que es el Paseo de San Francisco, aunque pues últimamente se ha visto que se encuentran cerrados, pero en épocas recientes se utilizaba como galería fotográfica, me parece también. Aquí hubo algunas exposiciones. Bien, vamos a continuar hacia esta parte de enfrente, vamos a pasar enfrente del hotel, donde antiguamente se encontraban los baños de San Juan Bautista. Ya tomaron fotos, ya tomas fotos, ya. Con el paso del tiempo y que era conocida como la fuente de los poetas, principalmente porque la mayoría de los jóvenes que estudiaban en el Colegio del Estado venían aquí a hacer su tarea o se venían a inspirar para hacer pues sus recreaciones literarias, y en este caso uno de los personajes más interesantes que en el siglo XX se le rindió tributo aquí fue precisamente al poeta poblano Rafael Cabrera. Se dice que, bueno, nos narra Cordero y Torres que él acostumbraba a venir aquí a inspirarse pues en la fuente y en la tranquilidad que ofrecía el Paseo de San Francisco. En aquellos años pues no había coches, sí, se pasaban las aguas del río tranquilamente, habían mucho más árboles que ahora, sí, habían muchas especies de aves, incluso habían pues animales de diferentes tipos, ya habían temporingos, habían mapaches, habían camaleones, había diferentes tipos de animales que pues enriquecían toda la experiencia de la visita pues a un lugar que durante muchos años pues fue un sitio de recreo y de tranquilidad para los poblanos, y que pues principalmente fue de élite, digamos, de la preferencia de la mayoría de la clase digamos acomodada, que pues se daba el lujo de venir aquí, pasear en carruaje, disfrutar de la vista del río, tomar fotos, leer y disfrutar de precisamente lo que existía. Aquí antiguamente también se encontraba una pajarera, precisamente ahí donde se encuentra el hemiciclo al poeta Rafael Cabrera, y posteriormente esa pajarera se quitó y se puso un kiosco. Cambiamos de mano. Este kiosco fue una existencia, digamos, relativamente efímera.
sí, se construyó en 1898 y se le puso el nombre de Porfirio Valderrain. Este kiosco, digamos, Porfirio Valderrain, la verdad no me pregunten mucho, fue un personaje de la época porfiriana, pero que tuvo cierta relevancia política más que nada en la ciudad. Ese kiosco se mantuvo en ese sitio hasta que se hicieron las obras de, digamos, remodelación del Paseo de San Francisco, que se tuvieron que hacer tras tener que mutilarlo cuando se entubó el río. Sí, entonces, lo que vemos actualmente del Paseo de San Francisco, su superficie actual es considerablemente menor a la que originalmente tenía. Como les platicaba, antiguamente este paseo se extendía desde lo que es el pie del Calvario hasta el atrio de San Francisco. Entonces, imagínense, perdió extensión de terreno cuando se abrieron estas calles, cuando se entubó el río y cuando se construyeron también pues las casetitas de las famosas y típicas chalupas poblanas. Sí, precisamente ahí también en la zona jardinada que se perdió, y también el triángulo donde se encuentra actualmente el monumento de los fundadores, también en la parte del jardín. Sí, bien, como nota, como anécdota, nos platica Hugo Laje en su libro de las calles de Puebla, que llama la atención una partida de 4 pesos del ayuntamiento ayer por principios del siglo XIX, una partida de cohetes que se echaban aquí para espantar a los opilotes que acostumbraban a venir aquí a posarse ahora sí que en los árboles, ¿no? Para espantarlos. Imagínense, la autoridad española pues gastaba en esa época, hacían gastos de 4 pesos mensuales en echar cohetes para espantar a los opilotes. Pues yo creo que sí funcionó, porque miren, ya no hay. Hay otro tipo de sopilotes, pero se abundan en la noche por aquí, desgraciadamente. Entonces, también debido a cuestiones un poquito de falta de estrategia, pues se ha vuelto un poquito peligroso transitar estas calles ya a partir de las 6 de la tarde. Pues ahorita estamos a salvo. Bueno, vamos a pasar al hemiciclo, vamos a ver la fuente de los cisnes, la casa de las bombas. El poeta poblano Rafael Cabrera. Fue inaugurado en 1954 por la iniciativa del grupo literario Bohemia Poblana, que era un grupo, digamos, de intelectuales y de estudiosos de las artes y de las letras, que se reunían y sesionaban una vez cada mes, cada semana, no recuerdo bien, y hacían pues tertulias, ofrecían pues conciertos y hacían diversas actividades culturales que precisamente tenían como objetivo el promover y difundir la cultura, algo que nos hace mucha falta en estos días, pero pues actualmente no lo tenemos, más que pues nuestro grupo de Puebla Antigua, ¿no? Pero precisamente la labor del grupo literario Bohemia Poblana era precisamente eso, promover los valores, digamos, las artes y todos esos elementos que nos distinguen como poblanos. Bien, en este caso, este hemiciclo fue costeado por el filántropo Enrique Benítez, sí, que era dueño del molino de Huechotitla, que fue una persona pues con mucho dinero y con muchas ganas de ayudar y promover este tipo de actividades. Prácticamente este monumento fue costeado por él y se construyó con la iniciativa del maestro Enrique Cordero y Torres y de otros intelectuales que en su momento apoyaron este reconocimiento a este pobre poeta poblano, que fue autor del libro Pasionarias, me parece, que fue un compendio de poemas que él escribió precisamente, como cuenta la tradición, aquí en el Paseo de San Francisco. El monumento es sencillo, es un hemiciclo, sí, es decir, es medio círculo, como a semejanza de a Juárez, ahí en la Alameda Central de la Ciudad de México, y está coronado por un busto tallado en bronce, sí, de una escultora que donó la obra, que me parece que se llamaba Silvia Camargo, no me acuerdo muy bien, y la base está hecha de mármol de Tecali. En la parte posterior del monumento podemos observar inscrita un fragmento de un poema que él escribió a los niños héroes, ¿sí? Y que todavía se puede leer en la parte posterior. Desgraciadamente, pues este monumento, al encontrarse en una zona muy sola, entre semana, pues es fácilmente víctima pues del vandalismo de los chavitos que vienen de la secundaria técnica, de la desaparecida Escuela Federal 4, que venían acá y lo rayonaban, lo pintaban y lo llenaban de basura. Actualmente podemos decir que se encuentra en dignas condiciones gracias a los trabajos que se han estado haciendo, pero en otros años anteriores pues sí había estado muy maltratado y en muy mal estado, incluso ya con algunas mutilaciones y con algunos daños, digamos, ya en su estructura. Actualmente ahorita pues afortunadamente luce pues restaurado. Bien, como yo les platicaba anteriormente, a fin de explotar...
Nada más es el último que me queda, porque para apoyarme. Perdón. Como les platicaba anteriormente, con la finalidad de explotar el agua dulce que emanaba de forma natural en esta zona, se construyeron los baños de San Juan Bautista, se construyeron los lavaderos de Almoloya y también se construyó esta casa de bombas. Esta casa de bombas forma parte de un ambicioso proyecto que se construyó en la época del Porfiriato. ¿Casa de qué? ¿Perdón? ¿Casa de qué? Casa de las bombas. Así se le conoce a este edificio, Casa de las Bombas. También ahí en el grupo de Puebla Antigua hemos subido una foto de cómo lucía originalmente. Contaba con un torreón un poco más elevado y con un techo de artesonado de tejas, ¿sí? De 4 ángulos, ¿sí? Y se elevaba más o menos como unos 10 metros arriba de eso. O sea, actualmente nada más queda el puro pedestal, ¿sí? Pero arriba tenía un mirador precisamente para que la gente subiera y pudiera pues contemplar el paisaje. Bien, pero desgraciadamente en los años 40 fue demolido ese torreón porque se construyeron y se colocaron e instalaron nuevas bombas, como reza la placa que tiene en la entrada, que fue en el año creo que de 1941. Bien. Como les comentaba, este proyecto de la época porfiriana principalmente buscaba dotar a la ciudad de Puebla de una fuente constante de agua potable, limpia y de calidad para todos los poblanos. Entonces se aprovechaban los manantiales que todavía existen aquí, es algo muy importante que hay que resaltar, todavía existen aquí, ¿sí? Y las bombas impulsan esa agua hacia el tanque que se encuentra en la cima de los fuertes de Loreto y Guadalupe, a un costado del fuerte de Loreto me parece, y de ahí se distribuye gran parte del agua que precisamente nos da el servicio de agua a los habitantes del centro histórico. Sí, actualmente me parece que hace 2 años o 1 año y medio se construyó una nueva caseta de bombeo y un nuevo tanque aquí en la parte norte del Paseo de San Francisco. Bien, vamos a pasar por aquí atrás del monumento. Así se le conoce. Bien, esta capilla fue es la capilla de la 7ª estación y fue construida principalmente con las limosnas que daban las lavanderas del vecino paraje de Almoloya, ¿sí? Ellas daban su limosna y ellas pues cooperaron para construir un primer edificio. Ese sencillo edificio después fue reedificado a iniciativa del gremio de los plateros, ¿sí? De la ciudad de Puebla, quienes digamos que financiaron ya los toques finales y le dieron esta pervivencia que actualmente tiene, ¿sí? Bien, pues como comentábamos, estas capillas es la 7ª capilla, ¿sí? Y bueno, pues aquí nuestro amigo David nos comenta que pues el fundador de esta capilla, digamos, fue el licenciado Pedro de Medina, quien pues él fue quien se encargó de recoger todas las limosnas para poder materializar este edificio. Entonces, este pequeño texto que nos está trayendo nuestro amigo Miguel David, lo vamos a subir a la página para que todos lo puedan leer. Está muy padre, está muy interesante, le inició bastante tiempo y yo creo que también merece la pena que lo conozcan, porque pues tiene un poquito más de información más detallada que lo que les pudiera dar ahorita, precisamente por cuestión de tiempo, porque como les platico, si nos extendemos mucho pues sí nos vamos a cansar antes de llegar al objetivo, ¿no? Bien, este templo de los plateros permanece cerrado la gran mayoría del tiempo, entonces les recomiendo cuando sea lo de la visita de las 7 casas, que ya se acercan Semana Santa, pasen para que lo conozcan. Si gustan, vamos a tomarnos un tiempecito para reagruparnos aquí enfrente de Villaseca, ¿sí? Quien quiera tomar fotografías de ese lado, vamos a entrocarnos ya hacia lo que es la parroquia de la Cruz, para ya pasarnos del otro lado del bulevar. Son cosas particulares, sí, son pues han cambiado de dueños con el paso del tiempo y que no son, digamos, dignas de mención. El cura como el capellán tenía sus viviendas y en el interior pues también han dado una cofradía y que conservan pues elementos como una escalera original del edificio y algunos detalles del patio. Sí, bien, de este lado tenemos a mano derecha lo que es la capilla de la Verónica, ¿sí? Que es la 6ª capilla del Vía Crucis, y de que tenemos noticia, bueno, no me acuerdo del fundador, porque se dice que fue hecho
lo más interesante es que precisamente el fundador de la capilla, según la tradición, fue el mismo que de sus propias manos recreó, digamos, hizo el icono de la imagen de Cristo, sí, que se supone que se estampó, bueno, que se dice que se estampó cuando en me parece que en la tercera caída fue cuando se acercó la Verónica, sí, y le lavó el rostro, le jugó el rostro y quedó marcada permanentemente las facciones del Señor Jesucristo. Y precisamente de acuerdo a la tradición y complementándola iconográficamente, se encuentra ese rostro en la parte superior, la espadaña y lo que es me parece que, bueno, Manuel Toussaint nos dice que es reciente, es decir, no forma parte del conjunto original, pero sí podemos observar que la capilla, al igual que las otras, funciona únicamente para la procesión, es decir, para el paso del conjunto de gente que sube y después baja, ¿sí? Y continúa el camino de la procesión hacia Plateros. Aprovechen porque creo que sí están anchas de pasar. Aprovechemos, sí. La familia Armenta, ¿sí?, adquirió este edificio y lo habilitó como baños. Es decir, aquí estuvieron los baños de Armenta durante muchos años del siglo XIX. De hecho, prácticamente desde 1845 hasta 1930 y tantos estaban funcionando aquí los baños de Armenta. Posteriormente la finca quedó ya en desuso, sí, como baños, y se convirtió y se fraccionó en vecindad. Como se le conoció muchos años, se tenía incluso un criadero de cochinitos, algunos decían que era la marranera, sí, y principalmente fue una vivienda de uso popular, sí, que, bueno, de hecho sigue siendo utilizada actualmente, pues, por autoridades ya del gobierno del estado, ¿no? Principalmente la sede del Ejecutivo Estatal, en un proyecto muy interesante que se llevó a cabo a finales del siglo XX. Precisamente se hizo la restauración y la reestructuración del edificio, procurando respetar y rescatar elementos que se creían creativos, como son el caso de algunas estructuras rurales que adornaban el interior del cubo de la entrada. ¿Sí? Como son oficinas oficiales, pues no está, digamos, en el paso, pero en su interior se han rescatado arcadas y algunos patios que comunican. Precisamente lo peculiar de este edificio es que todo está comunicado en su interior, es decir, tanto las accesorias como los patios, e incluso comunican también con la capilla de la ¿Vale? Nos dan permiso de entrar de 5 en 5, entran, salen sin fotos, y solo este patio, nada más entrar, ver, cenar las 3 y salen, solo de 5 en 5. El puente de San Francisco venía, caminaba, y a partir de aquí ya, digamos, pasando el puente de Nochebuena, prácticamente ya se consideraban las afueras de la ciudad, aunque todavía faltaba el puente y la garita de Amozoc, pero pues ya digamos que ya se consideraba que Puebla en la época colonial hasta ahí llegaba. Bien, esta avenida principalmente fue de mucho, ha sido de hecho históricamente de mucho tráfico, principalmente ahorita por el transporte público, pero también por el traslado de viajeros y de comerciantes que venían a la ciudad de Puebla y que tenían la necesidad, pues, de hospedarse o de encontrar servicios como era el aprovisionamiento de sus caballos, la reparación de sus carretas y diferentes servicios que necesitaban. Es por ello que, por ejemplo, ahorita pues apenas si se alcanza a ver, pero podemos ver el puente de Nochebuena aquí casi al finalizar el camino, precisamente donde se divide la 14 Oriente con la 16. Ahí se encuentra el puente de Nochebuena, el cual se salvó del entubamiento del río, del arroyo Xonaca,
¿sí? Y que se encuentra ahorita habilitado como teatro al aire libre. Sí, se encuentra un poquito fuera igual de nuestro itinerario, pero pues forma parte principalmente de esa historia, principalmente comercial, y como así que punto fundamental o eje del comercio y de la vida de muchos poblanos durante prácticamente todo el tiempo que lleva la ciudad. Bien, estamos platicando también, por ejemplo, que estamos observando aquí de frente el portalillo del Alto. Este portalillo pues data del año de 1590, cuando se dieron permiso de construir diferentes portales a lo largo de la traza de la ciudad. En este caso, los portales eran construidos principalmente a iniciativa privada por la gente que contaba con el recurso material y prestigio para edificarlos. En este caso, se tiene la constancia de la idea de que esta casa principalmente fue utilizada como vivienda principal de los principales regidores de las repúblicas de indios que se fueron estableciendo a lo largo de los alrededores de la ciudad. Es por ello que esta casa cuenta con portales, cosa que no muchas casas tienen actualmente. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Recordemos, tenemos portal aquí, el portalillo del Alto, ¿sí? Tenemos el portalillo de San Francisco, que está enfrente del teatro principal. Precisamente aquí se le dijo portalillo porque es un poco más pequeño y lo distinguen, ¿sí? Del de San Francisco, porque principalmente en la misma calle los unía antiguamente. Sí, porque acordámonos que venías desde Veracruz, cruzabas el puente y ibas a ver directamente al portalillo de San Francisco. Bien, hay otros portales también. Otro portal que se encuentra todavía y que existe es el que se encuentra en la plazuela del Señor de los Trabajos, donde están las tortas Tío Memo. Ese también es un portal antiguo, aunque pues está cerrado, ¿sí? Y otro portal también que existía antiguamente se encontraba en la plazuela de San Agustín, ¿sí? Enfrente de lo que actualmente es la maternidad de la 9 Sur, Poniente. Ahí también había un portal como pero se arruinó y se tuvo que demoler. La casa todavía conserva la frente mocha, precisamente porque ahí se encontraba el portal. De hecho, quien tenga curiosidad, navegar con Google Earth en esa casa, vamos a observar que la casa, el techo y el frente de la casa como que sobresale un poquito de la esquina del resto de las demás edificaciones, porque ahí se encontraba un portal muy al estilo de los que hay en Atlixco. No sé si alguno de ustedes ha ido y ha visto cómo están los portales, nada más cubren el frente de una casa y luego está el hueco y luego sigue el otro portal. Bueno, entonces este es el portalillo del Alto, sí, es uno de los más antiguos, uno de los más interesantes, precisamente porque se ha conservado a pesar del paso del tiempo y del cambio de propietarios de la misma finca. Vamos a juntarnos con mucho cuidado, ahorita aprovechando el Alto. Bueno, no, mejor esperamos. Hasta 1903, año en el que se volvió a abrir al culto y que en su lugar de cirineo se colocó en el altar mayor la Virgen de la Medalla Milagrosa, a la que era devota la familia de General Rosendo Márquez. Sí, y de igual forma data del año del siglo XVII, es decir, de los años de 1640 a 1660. Sí, y de igual forma, se observa un campanario sencillo con una cúpula sin tambor, con linternilla y con ventanas nada más abiertas de forma perpendicular, sí, para lo que es la iluminación interior. Cuenta con un pequeño campanario, una versión mini del campanario exterior, pero todas esas añadiduras posiblemente son del siglo XIX. ¿Vale? Bueno, ahora sí que vamos a pasar por aquí al trecito, lo más cerca posible, ¿sí? Bueno, en este caso podemos observar, esta es la calle de la Beneficencia, antigua calle de los Perros, así se llamaba la calle, ¿sí? Y se llama así, de la Beneficencia se llamaba así porque en la esquina oriental de la calle se encontraba, se construyó la primera Beneficencia española. Posteriormente ya los beneficios originales lo hicieron hacia 1940. Entonces la antigua beneficencia se encontraba aquí y ya después cuando vendieron o compraron la colonia española, compró el terreno allá en lo que es la 10 Poniente, se mudaron, allá se quedó la beneficencia.
pero antiguamente estuvo en esta calle, la calle de la Beneficencia, o también antiguamente en los planos antiguos era la calle de los perros. ¿Sí? Posteriormente aquí podemos observar, esta es la calle de la Pilita, como les platicaba, era una única plazuela en la que en el centro se encontraba una pila de agua que servía para surtir precisamente al barrio del Alto, ¿no? Para que todas las familias pudieran aprovisionarse, porque en esa época precisamente la gente pues no tenía el beneficio de recibir el servicio de agua potable en el interior de sus viviendas. Bien, ahorita vamos a bajar nada más sobre esta misma calle, pero yo recomendaría que bajáramos por otra calle que está menos transitada y menos peligrosa para que podamos pasar a la iglesia de Seomo. ¿Sí? Entonces vamos a pasarnos para allá, vamos a dar vuelta a mano derecha y vamos a continuar hasta la esquina para que demos vuelta a todos. Se dignificó el templo. Actualmente mucha gente acude ahí a esa capilla a bendecir los carros, porque es ahora sí que la tradición de que cada vez que sacas una nave nueva, pues ahí le van a echar agua bendita y le sacan el diablo, dice. Bien, como le menciono, este era el antiguo cementerio de San Francisco y esta calle era conocida como la calle de la puerta falsa de San Francisco, precisamente porque los conventos y las iglesias contaban con dos puertas: la puerta oficial o la puerta regular o puerta falsa, por la que accedían únicamente ahora sí que la gente que habitaba y que hacía uso de esas instalaciones. Bien, ahorita vamos a caminar por esta calle hasta la otra cuadra que sigue para que podamos salir directo al de Exeomo, y podamos ahora sí que ver esa esquina. Regresamos y ya ingresamos a lo que es el estanque de los pescaditos. Debajo del piso de la fábrica de La Violeta, y se desconocía su presencia hasta que se hicieron las labores de ahora sí que de exploración que corresponden a lo que es el Paseo de San Francisco. Bien, en esta parte, en la parte inferior, se encuentran los hornos en los cuales se quemaba la cal, ¿sí? Precisamente se quemaba todo el material para producir la cal y el ladrillo que sirvió para construir las primeras casas de los habitantes de la ciudad de Puebla. Este horno como tal era administrado por parte de los franciscanos, pero también fue por parte de manos particulares. Ahorita el acceso, como se está un poco restringido, se cuenta con una escalinata que desciende al interior de los hornos, ¿sí? Y en la cual se puede ver en la parte superior del alquitrán una fecha que me parece que es 1764, ¿sí? Y también se pueden observar algunos restos de la escoria que se produce al hacer el vidriado. Es bueno que a altas temperaturas la arena se licúa y se forma un cristal que se le llama escoria, y se tiene la evidencia de que ahí hacían ese tipo de trabajo. Sí, estos hornos obviamente contaban con un techado un poquito más superior que nos permitía ahora sí que distinguir del terreno, sí, pero ese techado obviamente desapareció, y también se cuenta con un sistema muy sofisticado de ventilación que se pudo descubrir a través de estas obras de rescate y conservación del Paseo de San Francisco. Nuestro amigo el arqueólogo Arnulfo Allende, que también nos ha visitado en el programa de radio, nos ha platicado un poquito acerca de todas estas obras que se hicieron en la década de los 90, precisamente para rescatar esta zona que era zona industrial, y pues ahora sí que preservar esto que de hecho no se sabía, no se tenía idea siquiera que existía. Fue una de las gratas sorpresas que nos trajo la exploración de este sitio. No se puede bajar, pero sí. Bueno, ya se me llega a meter cuando estaba más pero sí. Ahora sí es la tradición que la muerte se le aparecía a la gente que osaba caminar por estas calles a altas horas de la noche. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, mucha gente venía con mucha celeridad y con mucha, prisa o, digamos, urgencia, porque era la calle que daba principalmente a la puerta reglar de los frailes franciscanos, y cuando alguien tenía el apuro de que alguien se le estaba muriendo o que la mujer tenía algún problema de cuestiones del parto o lo que sea, pues venía la gente con la urgencia, pasaba por esta calle y precisamente buscaba a los religiosos para que ellos les dieran los santos óleos o les administraran los últimos sacramentos. Entonces, precisamente esa es una de las razones por las que también aquí se encontraba la capilla de la Buena Muerte, porque la gente que venía a ver a los frailes decía, bueno, pues me vengo a persignar a ver si ya siquiera me vengo bien morir. Bueno, vamos a continuar a lo que es la fachada de la iglesia del Señor de Cheomo, y ahí les vamos a platicar una pequeña anécdota también de esa calle.
en esta antigua ermita se veneraba originalmente la cruz de los mestizos. ¿Sí? Esa cruz de los indios, como también le llamaban los españoles, pertenecía precisamente a la jurisdicción de un barrio netamente indígena, ¿sí? Que como es el barrio del Alto, ¿sí? Y actualmente, bueno, lo que es la casa real, digamos, las casas reales, o digamos, por así decirlo, los gobernadores de los indios tenían ciertas virtudes y ciertos privilegios por encima de los demás. Aquí, por ejemplo, volvemos otra vez a la contradicción con la historia oficial. Nos dicen que en la historia oficial que los indígenas vivían doblegados y prácticamente las autoridades españolas les tenían puestos el cuello sobre el pescuezo a los indígenas, cuando en realidad se les respetó incluso bastante, tanto así que, por ejemplo, no solamente en los barrios indígenas de las distintas ciudades que se fundaron en la Nueva España, se les permitía a los indígenas erigir mantener sus propias formas de gobierno, es decir, que ellos mismos elegían a su propio cacique, que digamos viene siendo la figura sucesional de Tlatoani, ¿sí? Y era, digamos, la justicia mayor del barrio, ¿sí? Y estaba provisto de varios coayudantes que eran sus regidores, y ellos, digamos, que formaban parte de la autoridad principal del barrio indígena. En el caso de la iglesia del señor Echeomo, ¿sí? Viene, ahora sí que es conocida también como la iglesia de Tecpan, porque precisamente la palabra Tecpan viene del náhuatl de Cutli, que es señor, y que significa Tecpan, que es Tecutli, señor, y Pan, que es lugar. Quiere decir que es el lugar del Señor, no solamente del Señor Jesucristo, digamos, en el sentido figurativo, literal, religioso, sino también porque aquí se sentaban las autoridades indígenas que gobernaban y mantenían el orden en este barrio. ¿Sí? En este caso también los vecinos, pues ahora sí que los mismos indígenas tenían los privilegios de crear sus cofradías, ¿sí? De crear sus propias fiestas y de tener sus propias celebraciones, digamos, obviamente dependían de la administración en este caso del barrio de San Francisco, del templo de San Francisco, para la administración de sus sacramentos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es bien interesante notar que la fachada cuenta con el año inscrito de 1542. Sin embargo, se tiene noticia de que este templo fue reedificado en la época del obispo Palafox, es decir, 1642, por lo que algunos estudiosos se inclinan a creer que quizás esa inscripción de la fachada fue modificada precisamente a fin de hacerla parecer un poco más antigua. No está, digamos, constatado, pero también es posible que la fecha sea correcta. Pero es curioso porque tanto lo que es el trabajo de argamasa como lo que es el labrado de la puerta, digamos, históricamente corresponde más a un periodo ya de transición hacia lo que es el barroco. ¿Sí? Bien. Ahorita, como comentamos, el Tecpan estaba bajo cuidado de los frailes franciscanos, y precisamente, de acuerdo a lo que nos dice Mendizábal, aquí, al encontrarse dañada o en mal estado la parroquia, la iglesia de Santa Elena, donde estaba la cruz de los zapatos, es esa parte. Dice Hugo Light que las dimensiones del callejón eran ridículamente pequeñas, era de 1.44 metros de ancho. Sí, muy similar a precisamente lo que vemos en el barrio de Chanenetla, que es el famoso callejón el callejón del Tecomate, los callejones del Chirimoyo, perdón, que es un callejón muy estrecho en el que apenas si puede pasar una persona a pie. Sí, es precisamente un rasgo muy común de los barrios indígenas. Bueno, si gustan, vamos a tomar algunas fotos de este lado y ya nos regresamos entonces para ingresar a lo que es el paseo de San Francisco. No sin antes hacer es una espadaña. Sí, de hecho es una espadaña. Esa espadaña originalmente albergaba una campana. En recorridos anteriores platicábamos también que muchos de los templos de la ciudad de Puebla sufrieron durante la época de la guerra ahora sí que la guerra de reforma, las leyes de reforma, el saqueo de todas sus campanas, y muy pocos templos de la ciudad tuvieron la suerte de conservar sus campanas y de preservarlas para el uso. A mediados del final del 1818 se llegó a prohibir el toque de queda, las procesiones nocturnas y todo eso que le daba una parte de la identidad profana de la sociedad poblana. ¿Sí? Es muy posible que la campana que acompañaba a la espadaña pues haya perdido precisamente en esos años.
¿sí? Es por eso que vemos muchas fachadas o muchas iglesias que nada más tienen una pequeña campana muy chiquita o tienen pocas campanas. Bueno, antiguamente pues eran campanarios muy grandes que albergaban pues campanas de quintales pues, muy grandes, precisamente que se escuchaban en todo el barrio para llamar a misa. ¿Sale? Pues si gusta tomamos fotos de este lado y ya pasamos al estanque de los pescadillos. Actualmente es el Boulevard Xonaca y el río Xonaca, el Boulevard Héroe 5 de Mayo, y el río Xonaca que corría por la 4 Oriente, aquí a un costadito de lo que es el centro de convenciones. Bueno, esta zona del centro de convenciones. Toda esta 4 Oriente era el arroyo Xonaca, ¿sí? Se unía precisamente con el río San Francisco en esta área y toda el agua que digamos, por así decirlo, sobraba o se escurría, formaba en esta zona que está deprimida, se formaba un estanque de forma natural, el cual constantemente pues se renovaba por las distintas variaciones, ¿sí?, del nivel del agua que tenía la dinámica del río de forma natural. Sin embargo, al venir los españoles y ocupar la zona, ¿sí?, este equilibrio que existía de aguas se rompió, ¿sí?, y fue necesario que en este caso los frailes franciscanos diseñaran un nuevo sistema que permitiera al agua pasar, renovar el estanque y el agua que estaba usada aquí regresarla al río, ¿sí? Ese sistema hídrico tan interesante y avanzado para su época, que estamos hablando de los años 1560 y tantos, ¿sí?, son las ruinas que podemos ver más adelante. Son unos muros de contención y unas, se llaman muros de nivelación, precisamente para que el agua pudiera escurrir de una forma de un lado de las compuertas y saliera del otro lado, precisamente para cumplir esa función que originalmente tenía el terreno. Pero ya al ponerse bardas, porque de hecho este terreno, como fue reclamado por los franciscanos, fue cercado, ¿sí? Entonces ya la cerca ciertamente interrumpía la comunicación natural entre el río Xonaca y el río San Francisco. Algunas fotos muy antiguas con las que hemos pues subido a la página nos dan una vista, por ejemplo, desde la Torre de San Francisco, ¿sí?, hacia este terreno, y vemos que la gran mayoría siempre estuvo arbolado, siempre tuvo árboles, siempre tuvo mucha vegetación, pero habían barranquillas y habían ciertas irregularidades del terreno que precisamente permitían el flujo del agua de forma natural. Como bien dice la naturaleza sabia, el agua busca su cauce, ¿sí?, y va a desembocar precisamente a través del estanque, a través de la 4 Oriente al río San Francisco. Bien, en esta zona, durante mucho tiempo, durante la época de la colonia, esta zona estuvo cercada y fue principalmente usada como huertas por los frailes franciscanos, pues para sembrar sus verduritas, lo que comían, ¿no? Posteriormente, ya con la llegada del siglo XIX, la gran transformación urbana que sufrió la ciudad de Puebla a raíz de las famosas leyes de reforma, todas las propiedades religiosas pues fueron rematadas y vendidas a particulares. No fue la excepción también este terreno, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de que al momento de establecerse a mediados del siglo XVIII, del siglo XIX, se estableció en esta región, en esta zona, se ideó aprovechar precisamente las condiciones de humedad, de frescura y de abundancia de agua para crear una especie de paseo en similitud de los paseos franceses, donde acostumbraban a salir a remar en bote, a tomar a hacer el, ¿cómo se llama?, lunch a la orilla de un lago o de una lagunilla, y se dotó al espacio, sí, de elementos típicos pues de la modernidad de esos años. Se construyó una plaza de toros, sí, muy pequeña en la parte de atrás de la capilla de la Tercera Orden de San Francisco, del lado del Callejón de los Pescaditos, ¿sí? Se tenían los baños de Neptuno, de los que platicamos al principio del recorrido, ¿sí? Se tenía incluso una montaña rusa, ¿sí?, que fue una de las primeras novedades más interesantes en Puebla que llegó a ver aquí, ¿sí? Y que todo eso formaba en conjunto el Tívoli del estanque de los Pescaditos, el cual estuvo funcionando desde 1880 y tantos, 1883, 86, hasta más o menos los años 20 del siglo XX, que fue cuando las fábricas
textiles y embotelladoras, y de lo que es el tratamiento de telas, principalmente, vinieron a instalarse aquí para aprovechar precisamente esa cantidad de agua, sí, para mover turbinas, para mover motores y para poder darle dinamismo a la actividad industrial. Se establecieron fábricas de jabón, fábricas de fideos, fábricas de aguas embotelladas, fábricas textiles, y también es cierto, desde años atrás, por ejemplo, desde la época del Tívoli de los pescaditos, ya se tenía una curtidería que aprovechaba el agua del río San Francisco para mover un batán, para aflojar las pieles, ¿sí? Y para funcionar como una curtidería de pieles, que es lo que se conserva ahorita aquí adentro del centro comercial, que es la famosa piel del tigre, que era una curtidería muy grande donde se trabajaba la piel, se ponía, se traían las piezas de piel natural, se metían en los famosos noques, que son unos estanques cuadrados donde se llenan con químicos, se deja remojar la piel para que se ablande y sea tratable, y después se saca y se lavaba con esa agua, y luego se procedía a curtirla por un moderno proceso de vapor, cuyos restos y vestigios se encuentran aquí afuera, porque era la caldera de la piel del tigre. Sí, todo eso que se estableció en estos alrededores le dio mucho dinamismo a la zona, ¿sí? Sin embargo, a mediados del siglo XX, debido principalmente a cuestiones económicas, ¿sí? Como fue la pérdida de competitividad de México frente a principalmente las importaciones a raíz de la guerra mundial y todo eso, el cambio de mercados contribuyó a que entrara mucha mercancía del exterior a menor precio, y lo que se producía aquí se comprara cada vez a mayor precio y fuera consumido cada vez menos. Esto aunado precisamente a los problemas que se suscitaron con las diferentes asociaciones obreras, sí, terminó asfixiando muchas de las fábricas que aquí estaban establecidas, que se declararon en bancarrota, se declararon en huelga y quedaron abandonadas o en litigio durante muchísimos años. Tan así que, como muchos de nosotros recordamos, a finales de los 90, a finales de los 80, principios de los 90, toda esta zona prácticamente pues estaba deshabitada, o solamente estaba destinada a vecindades, precisamente de las familias que se habían quedado aquí a custodiar, a cuidar las maquinarias y todo eso, porque estaban en juicio muchas propiedades. No se acuerdan de incluso los campamentos que había de obreros aquí cerca del barrio de la Cruz o aquí en el estanque de los Pescaditos. Finalmente vino el proceso ya de rescate y de conservación del Paseo de San Francisco, y precisamente, afortunadamente, el jardín de la Violeta, que se aprovechó utilizando esta depresión, pues conservó más o menos intacto lo que era el estanque de los Pescaditos, que es lo que podemos observar pues aquí actualmente. Bien, les platicaba hace rato de la calle de Avellanas, ya no me dio tiempo de comentarles. La calle de Avellanas es la calle que estaba enfrente de la Beneficencia, ¿sí? Esa calle de Avellanas tiene está estrechamente ligada con esta zona. ¿Por qué? Porque el dueño de esa calle, el dueño de esa finca, se apellidaba Ramírez de Arellano, ¿sí? Y ese señor Ramírez de Arellano era descendiente directo de un conquistador que tuvo aquí sus huertas y su casa, que fue García de Aguilar, que son los restos que vemos aquí más adelante. Ahorita lo vamos a pasar a ver ya nada más de rojo cuando terminemos, que son los restos que se encuentran aquí, que corresponden a la primera etapa de la fundación de Puebla. Es decir, su casa de García de Aguilar es una de las primeras casas que se construyeron en la recién trazada y fundada ciudad, y que pues obviamente este señor tenía su finca, tenía su huerta y tenía su casa ahí, pero sus descendientes la heredaron y fueron los que con el paso del tiempo se emparentaron con el Marqués de Montserrat, que es el famoso molino de San Francisco de Formicedo, ¿sí? Y hicieron, fueron muy conocidos aquí. El apellido Arellano fue derivando o degradándose y se pasó a convertir en Avellano, y terminó convirtiéndose en la calle de las Avellanas, que es algo muy curioso que ya va a pasar con muchas calles antiguas que han perdido su nomenclatura actual. Entonces, volvemos a recapitular. En esta zona principalmente es donde los arqueólogos y donde los historiadores coinciden en que se edificaron las primeras viviendas de los primeros conquistadores que llegaron a vivir
a la ciudad de Los Ángeles, y que finalmente de buenas a primeras tuvieron que mudarse principalmente por el detalle del agua y del clima a la nueva traza de la ciudad, que es ahora el centro histórico. Pero por ejemplo, los franciscanos se quedaron con la huerta, se quedaron con el terreno, la finca siguió perteneciendo a la familia Arellano, ¿sí? Y lo demás se convirtió en el Tívoli de los pescaditos. Bien, hasta ahorita ¿tenemos algún comentario adicional? ¿Quieren agregar algo acerca de lo que hemos platicado en todo este recorrido? ¿Alguna observación? El apogeo de las fábricas textileras, que está una aquí enfrente. Ajá, la de Los Ángeles. Es la de Los Ángeles, y otra aquí atrás, está el hotel ahorita. Ajá, la superior, que era la... Su época de apogeo, que fue en 1800. Bueno, ellos se vinieron aquí entre 1890 y 1930. Digamos, su mejor época fueron los años 30. Sí, incluso tan así que, por ejemplo, fue tan así el apogeo de esta zona que se creó un nuevo puente, que era el puente del Río de la Madre, exclusivamente para que la gente pudiera ya no tener que dar la vuelta por el puente del Motolinía o por el puente del 5 de Mayo, sino que entrara y comunicara directamente con el barrio del Artista, la 4 Oriente, salvar el paso del río. Ese puente tiene la anécdota de que cuando fue la crecida de Santa Teresa en 1939, vino tan fuerte el río que se lo llevó, y hay fotos precisamente del puente destruido en la margen del río. Sí, que ya la teníamos, pero no la vamos a volver a... Ya está ahí, hay que volverla a comentar para que vuelva a reaparecer en los comentarios y todos la vuelvan a ver, porque volvemos a lo mismo, Facebook es muy infame y muy popular, entonces si dejan de comentar una foto se va al rincón, y es cosa de que uno se meta a los álbumes y navegue. Hay un álbum que se llama El Río San Francisco y sus puentes, y ahí aparecen varios, eran 11 puentes los que estaban cruzando el río San Francisco. De esos 11 puentes ya nada más nos queda visible el puente de Obando. Sí, ahorita está el proyecto de rescatar el puente de las Bubas, que está en la 2 Oriente. Sí, ojalá pronto lo podamos disfrutar. Y el puente de Nochebuena, pero ese era del lado del arroyo Xonaca. Sí, son los únicos puentes. Hay el arquito que estaba fuera del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, pero ese arquito fue construido en los años 50 precisamente para servir a lo que es el centro escolar, pero no es un puente histórico, digamos, como lo es el puente de Obando, que data de 1777, y que pues ahorita por cuestiones de tiempo más que nada, pues ya no creo que ya no nos va a dar tiempo pasarlo a ver. De todos modos, yo en lo particular, en lo personal, les agradezco mucho su presencia y su participación. Créanme que para mí es un motivo de orgullo y de gusto el venir a invertirle un poco más de mi tiempo, no con el afán de marearlos con un recorrido, sino que todos nos llevamos una parte de Puebla con nosotros y que vamos conociendo, ¿no? Y el día de mañana pues tenemos el gusto de platicarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros cuñados, a nuestros compadres, pues precisamente de esto que tenemos y que pocas veces apreciamos, y que no podemos esperar a que nos informen en la tele: ya tiraron esto, ya destruyeron esta casa, ya hicieron esto. Si nosotros no lo queremos, si no nos interesa, no nos involucramos. Y es precisamente lo que buscamos este es el objetivo principal ya de este sexto recorrido. Yo quiero darle las gracias a todos. Sí, ahora sí que un aplauso para finalizar este recorrido. Les agradezco mucho su tiempo. Y pues, nuevamente el agradecimiento a quien me echaron la mano con el agüita, Carmen. Y también el señor, ahí está. ¿Cómo se llama usted, don? ¿Cómo se llama usted? Arturo. A don Arturo también, pues, me echó la mano con el pendiente, el pendón también. José, que nos está echando la mano. Que está perfectamente trabajado en lo que es cantera gris, ¿sí? Y la fachada, que está compuesta por 3 cuerpos principales. En la parte superior podemos observar al patrono de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, que es San Miguel Arcángel. Se encuentra al centro, ¿sí? Y inmediatamente debajo de él se encuentra precisamente la Santa Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, ¿sí? Podemos observar a ambos lados, ¿sí? Del lado derecho y del lado izquierdo, podemos observar los escudos de las órdenes principales que participaron en la construcción, bueno, más que nada en la consolidación del Evangelio en Puebla, que son los franciscanos y los dominicos. Precisamente como alusión a la orden dominica, podemos observar también a un perro con una antorcha en su hocico, haciendo ahora sí que alusión al dicho del Dominicanis, que es un juego de palabras que quiere decir pues los perros o los custodios o los defensores del Señor, ¿no? Bien, posteriormente en la parte inferior podemos observar también a los santos abuelos de Jesús, San José,
Está San José al centro, está San Joaquín y Santa Anita, sí, que son una familia, ahora sí que la familia sagrada, sí, y se encuentran ahora sí que en el siguiente orden, sí, pasando a lo que es ya ese lóculo central, el cual tiene una ventanilla trabajada en mármol de Tecali, en fina lámina, precisamente como se usaban las ventanas antiguamente, para permitir pasar la luz natural y limpia del día. Podemos observar en el centro lo que es la estigmatización, precisamente las 5 llagas de nuestro Santísimo Padre San Francisco, el cual recibe visiones del cielo y se producen estas estigmatizaciones en su cuerpo. Del lado derecho podemos observar a San Cristóbal, que es un santo ahora sí que fue muy popular, como recordarán en nuestro recorrido anterior por catedral, en la Nueva España, sí, y la gran mayoría de todas las edificaciones contaban por lo menos con una alusión en las entradas a San Cristóbal, precisamente por ese dicho que decía que quien entre y salga lo haga en nombre del Señor, que venga portando el nombre de Cristo. Entonces era una forma de protegerse, una forma de hacer la alusión de que la gente que entrara pues lo hiciera siempre en nombre de Dios. A un lado podemos ver una santa, se identifica como Santa Catalina de Siena, aunque no tiene todos los atributos que pues nos hicieran reconocerlo indudablemente. Ya en la parte inferior, ya acercándonos a lo que es el comienzo de la portada, podemos observar una imagen de San Antonio de Padua, y pues ya en lo que es en los marcos del frontis podemos observar unos ángeles tallados, y en la parte inferior, ahora sí que ya dentro de lo que es la portada, podemos observar a Santo Domingo de Guzmán con el hábito blanco y negro, y a San Francisco de Asís precisamente con su hábito café. Bien, como hacemos convención, la fachada juega mucho con lo que es el ladrillo, con lo que es la talavera, y podemos observar, por ejemplo, elementos como es el águila bicéfala, que también es una forma de representar a la casa real de Habsburgo, del rey Carlos V. ¿Sí? Bien. Esta fachada, como vemos, en su gran mayoría fue modificada y fue embellecida precisamente para darle un toque precisamente un toque de poblaneidad a nuestro templo. Del lado derecho podemos observar la arcada del antiguo convento. Todos los conventos franciscanos precisamente contaban con un área, sí, en este caso un portal, donde recibían precisamente a toda la gente que venía de fuera a hacer penitencia o que venía a hacer peregrinación, y que pues no encontraban, a lo mejor por cuestiones económicas o por cuestiones, sí, por cualquier situación, se les daba recibimiento y tenían un lugar donde refugiarse pues de las inclemencias del clima. Sí, gran parte de lo que es el convento original de San Francisco pues ha ido desapareciendo con el paso del tiempo, pero podemos observar y admirar en el interior del actual centro escolar algunos elementos arquitectónicos que pertenecen precisamente a este convento. Bien, por último, quisiera platicarles acerca de nuestra esbelta torre. Esta torre sí fue construida fue concluida en 1767, sí, está compuesta de 3 cuerpos principales y alcanza una altura máxima de 63 metros, ¿sí? Bien, podemos observar también una pequeña torrecilla que está ya, digamos, desguarecida de cualquier adorno. Antiguamente esa torre poseía un reloj, sin embargo ese reloj con el paso de los años, con los temblores que ha habido, se fue dañando y se fue deteriorando hasta que en 1970 me parece fue retirada y ya se le dio esta forma que conocemos actualmente. Aquí en los trípticos que estamos repartiendo podemos ver una foto en la que podemos observar el reloj y podemos observar parte del jardín que rodeaba el atrio de San Francisco y que precisamente permitía que el paseo de San Francisco se extendiera hasta aquí. Pues muchas gracias por su atención a todos los amigos que están aquí. Pues el grupo Puebla Antigua en Facebook pues va a continuar su recorrido. Quienes gusten pues ahora sí que seguirnos a través de Twitter o Facebook, pues estamos a sus órdenes. Que tengan muy bonito fin de semana y pues participen aquí en la kermés. Gracias. Hola, ¿cómo estás?